Buenas noches para todos. Bueno, sean bienvenidos todos a una nueva práctica de conocimiento de sí mismo. Hoy pues estaremos viendo la conferencia correspondiente a la práctica, perdón, correspondiente a la conferencia de esta semana, retorno y recurrencia. Entonces vamos a estar viendo pues cómo hacer la práctica para llegar a observar cómo se maneja o cómo se va desarrollando una recurrencia dentro de nosotros internamente y cómo podemos hacer para llegar a observarla, pues para poder entonces trascenderlas. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto vamos a ir dando inicio a esta práctica. Pues vamos a ir verificando el audio. Oh, y ya pronto vamos a ir dando inicio a la práctica. Bueno, recordemos que hoy que estamos en horario de práctica de las conferencias de la fase A, recordemos que esta semana vimos la conferencia de retorno y recurrencia y vimos leyes de karma y dharma. Estas, retorno y recurrencia, también son leyes de esta tercera dimensión. Son leyes que se dan de manera mecánica, donde pues todos estamos sometidos a esas leyes y que pues de una o de otra manera pues todas esas leyes se procesan, o sea, estamos sometidos a ellas, nos demos o no nos demos cuenta porque se procesan de manera mecánica. Entonces, vamos a ir dándole la bienvenida pues a los que ingresen ahora mismo al en vivo y a los que se unan cuando ya el en vivo haya iniciado, a los que vean también pues la práctica de manera diferida, pues sean todos bienvenidos. Recordemos que si surge alguna inquietud, alguna pregunta o si quieren hacer algún aporte o si quieren escribirnos pues desde donde nos siguen, pues lo pueden dejar en los comentarios que a medida que vamos desarrollando la práctica pues podemos irlos leyendo. Recordemos que primero hacemos como un bosquejo de lo que es, o sea, de lo que vimos en la conferencia, de manera que entremos pues en contexto y luego pasamos a hacer la práctica. A los que quieran ayudarse con su libretica, pues pueden irla ubicando para que la tengamos entonces para hacer las anotaciones. O a los que quieran pues hacer su práctica directamente, pues también lo pueden hacer. Sin embargo, cuando iniciamos es bueno ayudarse con la libretica porque la libreta pues nos ayuda a ir revisando pues cuáles son aquellos trabajos de muerte psicológica que hemos ido avanzando. Por acá nos saluda Antonello, nos dice saludos, supongo que señora Jane. Feliz noche para ti también, Antonello, porque pusiste fue doctora y bueno, en realidad muy lejos de eso. Lo que de manera física estudié está muy lejos de la medicina. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco en contexto, como les decía, sobre lo que es lo que hablábamos en las conferencias sobre la ley de recurrencias. Entonces, la práctica que se denomina eliminando recurrencias del pasado es porque recordemos que esta ley lo que hace es que todo vuelva a ocurrir. Entonces, no es nada más que va, o sea, algo que haya ocurrido en esta misma existencia y se repite, sino que incluso en nuestro diario vivir se repiten situaciones de un día al otro y muchas veces no nos damos cuenta. Por acá nos saluda Carla Bonilla. Bueno, Carla, bienvenida. Por acá Antonello se ríe y nos dice disculpe, sí, me imagino que fue equivocación. Eh,
En realidad lo de las profesiones a nivel físico pues no tiene la menor importancia, no te preocupes. Entonces, hablábamos en la conferencia sobre lo que es recurrencia, que re significa volver y currencia significa ocurrir, o sea, todo vuelve a ocurrir. Entonces, la vida de cada uno de nosotros con todos sus tiempos es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Y es porque todo aquello que, así como cuando vamos a la escuela, a la universidad, los liceos, cuando hay un proceso que uno no aprende, o sea, algo que le enseñan y uno no aprende, pues sencillamente se lo vuelven a repetir para que la persona pues llegue a comprenderlo. Sin embargo, pues en el proceso de madurez de la chispa, pues esos procesos llegan a incluso hacer que perdamos las 108 existencias repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo una y otra vez. Y es porque, primero, no, las personas que no tienen las herramientas, pues no tienen cómo trascender la recurrencia. Y teniendo ya las herramientas, pues tenemos que hacer ese trabajo de autoobservarnos. Porque la recurrencia es algo que sucede incluso, como les decía, de un día al otro día. Entonces muchas veces decimos, no, es que este hijo con el que tengo tantos inconvenientes y resulta que es que la recurrencia se da ese día, se da al siguiente día, se da al siguiente día y no observamos que incluso se da bajo las mismas circunstancias. O sea, de la misma manera en que empieza la discusión, que él nos lleva a la contraria, que nosotros le contestamos, que por ahí empezamos y nos guindamos a pelear o a discutir, de la misma manera sucede todas las veces que llegamos a discutir y es porque no nos estamos autoobservando. Entonces, todo ese proceso se repite de un día al otro. Entonces, es aprender a observar cuáles son los actores. Por eso, cuando hablamos de ley de recurrencia, pues vemos esa película, esa banda de película, porque es todos los mismos actores que se vuelven a presentar. Esa misma sensación de que el hijo no me obedece, de que me está tratando de humillar, de que me quiere ofender, de que me está ese orgullo herido en uno que hace querer que uno se defienda, que uno también le conteste, que uno también le grite, ese yo tirano que quiere entonces que uno lo someta porque él es el hijo, uno es el padre. Y de esa manera, pues esos yoes se vuelven a manifestar y vuelven a generar la recurrencia. Y la recurrencia hace que tanto mis defectos psicológicos como los de la otra persona, pues se comunican telepáticamente y sencillamente se van dando esa oportunidad de que se alimentan desde la otra persona y desde uno también. Entonces, mientras uno no elimina esos actores, pues sencillamente las recurrencias siguen repitiéndose y se van repitiendo no solamente de un día al otro, sino la siguiente semana otra vez. Llevamos años llevándonos mal con tal persona o a esa persona que es que no le hablo porque es que cuando le hablo siempre discutimos y allí está, porque no eliminamos esos actores que son los que nos mantienen en esa situación. Entonces es aprender a autoobservarnos y revisar esas recurrencias. Allí tenemos que ver incluso también que la recurrencia, ya que también vimos esta semana las leyes de karma y dharma, también tienen un plazo. O sea, uno tiene, por ejemplo, una recurrencia con alguien de que vamos a pelear con él, a discutir con él, o puede no solamente ser una recurrencia de pelea, sino que hay muchas situaciones que se dan por recurrencia, puede ser incluso una situación, una relación amorosa que también se dé por recurrencia, y entonces la persona siente que, bueno, conoció al hombre de su vida, eso es lo más bello que hay, la forma que habla, como me dice, no me sale de la mente, todo lo que dice me parece que es espléndido, me parece que lo conozco desde antes. Y sí, quién sabe cuántas existencias tenemos volviendo a repetir la misma recurrencia con el agravante de que siempre de una existencia a otra, pues el defecto psicológico lo que hace es que se alimenta cada vez más y entonces cada vez produce un poquito más de karma. Entonces, si nosotros teníamos una recurrencia, por ejemplo, amorosa con alguien, y en esa recurrencia iba a haber
de repente hijos, discusiones, pleitos, problemas de adulterio, gritos, maltratos de repente, y en algún momento pues eso fue generando el que ese karma de que la recurrencia fuese cada vez más fuerte, hasta que llega en algún momento donde la persona, una de las dos personas dice ya hasta aquí. Y entonces la persona incluso llega a decir, no, es que ya lo superé. O sea, es que acabó con el amor porque en la forma en que me trataba y es que no lo soporto y es que hasta aquí. De verdad no puedo más y la persona puede llegar a creer incluso que fue que lo comprendió, que ya lo asimiló y en realidad no es de esa manera. En realidad es que cuando la recurrencia termina, pues hasta allí llegó el proceso, o sea, si el karma eh, le correspondía por diseño electropsíquico que esos defectos se encontraran y volvieran a generar esa relación amorosa hasta, por ejemplo, 10 años, pues justo en lo que terminan los 10 años, se acaba el amor, no se hablaron más, ese día discutieron, se terminó la relación y ya. Y es porque hasta allí llegaba esa recurrencia que por karma correspondía que uno pues tuviese que vivir todo ese proceso hasta ese momento. Entonces, incluso hay muchas personas que llegan y terminan la relación por decir algo que la recurrencia, pues, y por ley de karma, pues correspondía que esa recurrencia se diera, por ejemplo, durante 5 años y la persona a los 2 años dice, una de las dos personas, no, es que no lo soporto, vamos a terminar la relación, hasta aquí llegó y puede ser que terminen, pero entonces la persona empieza que no deja de pensar en él, que no puede vivir sin él, que entonces se mudó para donde la familia y no se encuentra donde la familia, la pareja sigue llamándola, que yo sí todavía te quiero y resulta que vuelven otra vez y es porque la recurrencia, o sea, el plazo de la recurrencia, pues son 5 años y no se va a, o sea, no puede uno saltarse la ley. O sea, o uno lo trasciende a través de la, de, del conocimiento, o sea, a través de las herramientas de eliminar esos actores, eliminar esos defectos psicológicos que nos tienen anclados a esa recurrencia, porque de otra manera, pues sencillamente la recurrencia se va a dar, o sea, no hay manera de evadirla. Y se tiene pues que pagar con dolor, pues esos eso que hayamos causado, o sea, esa responsabilidad que tenemos con el dolor o el sufrimiento que hayamos causado en la otra persona. Y de la misma manera, pues, de allá para acá. O sea, uno le ha causado dolor a su pareja y su pareja a uno, y por eso, pues, corresponde que esa recurrencia se dé. Cuando uno ya tiene el conocimiento, pues entonces tienes que aprender a observar cada uno de los actores que gestaron esa recurrencia, elimina a cada uno de esos yoes, ese que se ofende porque me dice, porque me ve, porque es un injusto, porque me grita, porque me ve mal, porque no me complace, porque seguro que tiene otra. Muchos, o sea, cada uno tiene que ir revisando pues cuáles son esos actores que a uno se le presentan, eliminarlos a cada uno y de esa manera, o sea, únicamente cuando los eliminamos, pues allí sí puede ser que se trascienda la recurrencia porque eliminamos todos esos actores. Y no solamente es eliminar los actores, sino que recordemos que cada defecto psicológico tiene ese compromiso por karma. Entonces también tenemos que pagar el karma que deben esos defectos psicológicos porque yo lo elimino, pero la persona que no está trabajando en la obra, pues tiene ese encuentro pautado, tiene esa deuda que cobrar y la ley tiene que organizar internamente, pues, quién va a ser la persona que siga esa secuencia que esa persona le corresponde vivir. Entonces, para la persona que trabaja eliminando sus defectos psicológicos, pues sí trasciende ese encuentro con esa persona, pero la otra persona pues tiene que seguir su película como correspondía. Eso ya lo organiza la ley, pero uno que trasciende esa recurrencia, eliminando los defectos psicológicos, pues uno debe pagar esa deuda kármica
que tienen esos defectos psicológicos con obras de amor. O sea, entregando el conocimiento de sí mismo a todos nuestros hermanos de la humanidad de manera desinteresada, de manera de pagarle a la ley pues con obras de amor. De esa manera pues pagamos con sacrificio por la humanidad y no pagamos con dolor, o sea, no pagamos vivenciando todo aquel proceso de pleitos, de iras, de todo lo que se dé en esa situación. O sea, bueno, esas recurrencias, sobre todo cuando es de pareja, pues en principio inician mucho enamoramiento, todo muy lindo, todo muy bello, puede haber procesos de mucho apego en algún momento, donde sí puede haber situaciones de alegría, incluso de desbordes de alegría, pero recordemos que en la medida también en que se alimentan de efectos psicológicos, donde se va hacia la alegría, hacia un extremo, eso lo vamos a ver en la conferencia de ley del péndulo, o sea, el péndulo, la ley del péndulo nos muestra que así como un defecto psicológico nos lleva en algún momento a sentir muchísima alegría, de esa misma manera, en algún momento se va hacia el otro lado y con la misma intensidad pues nos va a generar dolor. Por eso podemos llegar a ver pues esas relaciones que llegan a ser muy intempestuosas, donde son personas que aparentemente se aman demasiado y se demuestran y lo ponen por las redes y me muero por ti y te regalo un castillo y hago lo indecible y resulta que pueden pasar unos minutos y se están gritando y hasta cayéndose a golpes porque de la misma manera en que un defecto psicológico nos produce placer, de esa misma manera y con la misma intensidad nos va a llevar hacia el lado del dolor. Entonces, todo eso es algo que tenemos que llegar a observar para poder entonces desarticular toda esa película para poder trascender las recurrencias. Entonces, como les decía, son recurrencias que pueden ser recurrencias de amor, recurrencias de pleitos, recurrencias, eh, esas personas que trabajan juntas y que de repente pues se llevan muy mal, esas situaciones incluso hasta de amistad donde uno dice, ay, es que mi amiga, eso desde que yo la conocí, eso es, para mí es como una hermana, eso también son recurrencias. Entonces, allí tenemos que aprender a observar porque ese tipo de recurrencias de amistades pues pueden llegar a generar muchos apegos. Allí se pueden también generar muchos yoes de adulterio o de homosexualismo, dependiendo pues si es hombre-hombre, hombre-mujer o mujer-mujer. Pues allí hay que observar pues todos los defectos psicológicos que se mueven allí, pero las recurrencias se dan en todos los sentidos y tenemos pues que ir observando pues cuáles son cada una de esas recurrencias que se dan en nuestro diario vivir. Entonces, hablábamos en la conferencia del proceso de la recurrencia, o sea, de cómo se gesta la recurrencia. O sea, allí tenemos que ir viendo cómo esa película se va dando, de cómo antes de que se dé la recurrencia ya uno está como que en una preparación para que se llegue a la recurrencia. Repetimos las mismas escenas, dramas, comedias, tragedias, de existencia tras existencia, y los protagonistas de las películas son los defectos psicológicos, o sea, nuestros yoes. O sea, siempre nuestros yoes son los que están allí, llevándonos a que se geste la recurrencia. O sea, una persona, por ejemplo, puede haber estado en un proceso de tristeza, de soledad, de sentirse, no sé, abandonado, de que estaba, se sentía muy mal y entonces de golpe, ay, conoce a una persona, ay, mira, tan linda la persona. No, pero fue alguien que conocí así, o sea, no, yo no, o sea, ni siquiera me interesa, ¿no? O sea, pero no se da cuenta uno porque eso sucede por debajo de la razón, se va dando poco a poco, que se empiezan a sentir las maripositas, que empiezan entonces a hablarse más seguido, que empiezan a relacionarse, ay, que cuando hablan, mira, es que yo conozco a tu hermano, o conozco a tu amiga, o conozco a la persona con la que tú trabajas, y por allí empieza a gestarse la recurrencia. Por acá nos saluda también Conocimiento de sí mismo en Chile. Bueno, buenas noches para Conocimiento de sí mismo en Chile. Bienvenidos.
Entonces hay que ir observando pues cómo se va preparando todo antes de que se dé la recurrencia, porque ese proceso de la recurrencia es un antes, un durante y un después. Y todo eso hay que observarlo porque están allí nuestros defectos psicológicos en todo ese proceso. Entonces, si queremos eliminar la recurrencia, es toda la película. Entonces, esas recurrencias se gestan por telepatía, porque nuestros defectos psicológicos tienen ese encuentro con los defectos psicológicos de la otra persona. Ellos se comunican telepáticamente por debajo de nuestra razón y generan todo aquel movimiento en nuestra máquina. Entonces allí tenemos que aprender a observar esas emociones que se dan y, ay, tan chévere que me cayó, ay, la forma en que me miró y, ay, y lo viste y no sé qué. Y entonces resulta que el amigo viene y le dice a la amiga y el otro al otro. Allí están todos nuestros defectos psicológicos y los de las otras personas que les corresponde participar en la recurrencia. Todos están esos defectos comunicándose de manera telepática. Y por eso producen todas esas emociones y todas esas sensaciones en nuestro cuerpo, porque están trabajando para que la recurrencia se dé. También se suceden por nuestra personalidad, porque nuestra personalidad es algo que precisamente va en el diseño electropsíquico para que cada uno de los defectos psicológicos que deben manifestarse en esta existencia pues tengan la oportunidad. O sea, si yo, por ejemplo, voy a tener una recurrencia, digamos, de prostitución, de llegar a trabajar en un burdel, pues resulta que entonces tengo una personalidad que de repente es muy derrotista y que sí quiero hacer las cosas, pero resulta que nada me sale y cónchale, yo quiero de verdad, pero nada se me da como yo quisiera y entonces yo siento que es que siempre me comporto mal. Entonces esa personalidad de repente pues un poco derrotista, pues me va a llevar a que no le voy a ver más salida, sino que bueno, no, es que tengo que meterme a prostituta porque no hay de otra. Entonces, allí tenemos que observar, pues porque nuestra propia personalidad es precisamente el canal de manifestación de nuestros defectos psicológicos. O sea, esa forma de ser que tenemos puede ser también que seamos una persona muy jocosa, que nos encanta hablar con la gente, nos llevamos bien con todo el mundo y resulta que aparentamos ser muy alegres, pero recordemos que esos defectos psicológicos que nos mantienen externamente muy alegres, pues nos están llevando también al otro lado del péndulo, donde cuando ya estamos en soledad, pues ese péndulo se va hacia el otro lado, se va hacia el lado de la tristeza y entonces podemos ser internamente pues muy amargados, muy sufridos y entonces eso también se presta a que en algún momento pues no encontramos más que hacer y bueno, ni modo, terminamos metiéndonos a prostituta. Entonces uno pudiera llegar a pensar de que es que no, es que si no hubiese sido de esa manera yo no hubiese sido prostituta. Y no sucede así. O sea, en realidad uno trae ese diseño electropsíquico. O sea, nada de lo que sucede en nuestra vida es algo que, ay, no sucedió porque tengo mala suerte. Sucedió porque, no sé, porque Diosito se olvidó de mí. En realidad no es así. O sea, en realidad todo es causa y consecuencia. O sea, si uno le corresponde vivir un proceso de prostitución, pues es porque en otra existencia pues llegó a prostituir a otras personas y a uno le corresponde entonces en esta pues vivir esa situación de prostitución y de esa manera pues pagar ese karma que de otra existencia se trae. Incluso también pues puede ser que la persona pues alimente mucho sus defectos psicológicos de la prostitución y no se dé cuenta, o sea, llegue a creer pues que es muy amigable, que es que ella es muy chévere, que es que bueno, y que tiene de malo, o sea, son mis amigos, o sea, me gusta tener amigos con derecho, no sé, y como ahorita la liberación a nivel sexual pues está muy, o sea, ya se ha llegado a normalizar muchas conductas que en realidad pues son erradas, donde las personas terminan siendo muy promiscuas y no le ven mayor mal a eso. Sin embargo, pues veíamos en la conferencia anterior, las leyes de karma y dharma, pues como cuando uno se liga sexualmente a varias personas, eso llega a generar incluso pues un karma saya
y a la larga pues un karma yoga también, o sea, donde cuando más se necesita la pareja pues no se llega a tener. Entonces es observar pues cada una de esas manifestaciones también de nuestra personalidad que nos van a incitar, que nos van a llevar, que van a hacer que nuestra personalidad se preste para que esas recurrencias se den. Y revisar pues todo eso que se da por debajo de la razón, o sea, ¿por qué me siento tan atraída hacia esta persona? O sea, tenemos que autoobservarnos de una manera despiadada. O sea, no es que esto no lo pensé, no es que esto no lo sentí, o sea, no. O sea, dividirse entre observador y observado y ver, o sea, qué es lo que está pasando allí en mí, quién se está manifestando allí en mi máquina. Entonces, todos esos yoes que se van alternando en la máquina y que están allí deseosos de que la recurrencia se dé para que cada uno de ellos se alimente, pues aprender a observarlos para entonces hacer ese trabajo de eliminación de cada uno de ellos. Todas esas recurrencias pues terminan siendo toda esa carga psicológica, porque recordemos que un defecto psicológico pues no se manifiesta solo, siempre pues va a haber una cantidad de detalles en torno a esa recurrencia. Entonces es observar toda esa carga psicológica que se mueve en ese antes, durante y después. Recordemos que puede ser también recurrencias de gula, de avaricia, de codicia, donde puede darse una recurrencia donde uno se le presenta, o sea, un negocio que uno dice, Dios mío, y yo queriendo salir de esta situación de pobreza que tengo y me presentan este negocio que es tan bueno y aquella emoción que uno siente y uno siente que sí, que va a resultar que este es el negocio del año y la persona está allí, o sea, sin observar pues que son todos esos detalles que lo están llevando a ese negocio. Allí se puede gestar una recurrencia donde se dé un negocio sí muy grande, pues si es eso lo que corresponde por ley de karma y dharma, o si lo que corresponde es pues que llegue a ese punto donde se mete en aquel negocio tan espectacular y puede llegarse el caso entonces de que corresponda es que llegue a la quiebra. Y es porque esas recurrencias que como les decía desde el principio, eso viene en nuestro diseño electropsíquico, si corresponde que tengamos un negocio grande, próspero, donde vamos a tener muchísimo dinero, o no corresponde, sino que vayamos a la ruina, pues eso es algo que ya está escrito y es algo que no podemos evadir a menos que hagamos el trabajo de eliminar pues cada uno de esos actores. Entonces, si tienen alguna pregunta, recordemos que pueden dejarla en los comentarios. Cada uno, recordemos que cuando vamos a hacer las prácticas, pues cada uno va a elegir esa recurrencia que quiere trabajar. Allí tenemos que observar, por ejemplo, o sea, cuáles son esas recurrencias de mi diario vivir que quiero trascender. O sea, por ejemplo, si siempre tiendo a discutir con mi pareja en un aspecto específico, donde me parece que mi pareja no colabora o que me grita o que terminamos siempre discutiendo a la hora del almuerzo, o si tenemos una recurrencia con un hijo, que nos llevamos muy mal con un hijo, pues allí también hay una recurrencia. Entonces, si nosotros eliminamos esos actores que de repente tienen todavía muchos más encuentros de discusiones con nuestro hijo, con nuestra pareja, con un vecino, con un amigo, con alguien con el que trabajamos, pues si hacemos ese trabajo de eliminar todos esos actores de la recurrencia, pues vamos a dejar atrás esa recurrencia de entonces seguir en ese patrón de que cada vez que vamos a almorzar discutimos o de que cada vez que viene mi hijo a visitarme pues tenemos un altercado, o cada vez que mi pareja y yo tocamos tal tema, temas de la familia por ejemplo, entonces siempre volvemos a discutir, allí está una recurrencia. O si tenemos recurrencias de preocupaciones de algo que siempre sucede y nos vuelve a generar esa preocupación o nos vuelve a generar ese miedo, o si tenemos situaciones, por ejemplo, económicas fuertes de pobreza,
pues recordemos que las situaciones de pobreza generalmente están asociadas a la fornicación, pues allí en el proceso en que vamos trabajando, pues esos defectos psicológicos que nos llevan a expulsar la energía creadora sexual del cuerpo, pues también nos generan ese tipo de recurrencias de pobreza. Entonces, el trabajar esos yoes fornicarios, pues también nos van a ir ayudando a trascender esas recurrencias, pues, de malas situaciones económicas. Entonces, cada uno puede ir observando, pues, cuál recurrencia quiere trabajar, para que entonces escojamos, pues, cada uno la recurrencia que quiere trabajar y vamos a hacer la práctica. Podemos estar sentados o acostados para hacer la práctica. Vamos a hacer belilín y círculo mágico. Recordemos que siempre lo hacemos antes de iniciar cualquier práctica. La posición que tengamos, pues siempre es bueno que estemos cómodos. Si es acostados, que no estemos tan horizontalmente porque podemos llegar a quedarnos dormidos. Es bueno que si va a ser acostados, pues tengamos, digamos, un poco de inclinación de manera que no vayamos a quedarnos completamente dormidos. Entonces, vamos a hacer una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos profundamente por la nariz, retenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sat. Entonces, cerramos nuestros ojos, inhalamos profundamente. Retenemos. Exhalamos. Entonces, vamos a hacer el belilín. Recordemos que aleja las fuerzas negativas del ambiente. Lo vamos a hacer concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosas diferentes. Si hay alguna persona que esté asistiendo a la práctica y no conozca de las conjuraciones, recordemos que es la conferencia número 7, la vimos hace unas semanas, entonces pueden revisar en la página lo que significan estas conjuraciones y para qué es que las hacemos, que es para el belilín, para limpiar el ambiente y el círculo mágico para proteger ese ambiente y hacer la práctica en un ambiente armónico. Entonces cantamos imaginando cada palabra concentrados en nuestro corazón. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia al Padre y a la Madre Divina para realizar la práctica. Allí decimos pues que tiene como finalidad trascender los procesos de recurrencia que nos estancan en el trabajo interior.
Entonces, cada uno lo puede hacer con sus propias palabras. Muy bien. Ahora pasamos a hacer el proceso de relajación del cuerpo psíquico y del cuerpo físico. Para relajar el cuerpo psíquico vamos a relajar la emoción y la mente. Entonces, para relajar nuestra emoción, vamos a respirar profundamente 5 veces. Inhalamos profundamente por la nariz, retenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien, ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente. Para eso vamos a agudizar nuestro oído. Vamos a empezar a escuchar sonidos, iniciando escuchando nuestro corazón o nuestra respiración, y de allí vamos a ir escuchando sonidos cada vez más lejanos. Entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a escuchar sonidos sin identificarnos con ningún sonido. Solo escuchamos, soltamos ese sonido y salimos a buscar otro sonido. Y de esa manera seguimos por 1 minuto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico, que recordemos que lo hacemos con el proceso de imaginación. Vamos a imaginar cómo una luz verde brillante, fuerte, fosforescente, pues va pasando como un escáner por cada parte de nuestro cuerpo, y en la medida en que va ingresando a cada parte de nuestro cuerpo, cubriendo por dentro y por fuera, pues va relajando y distensionando cada parte de nuestro cuerpo. Va a ir ingresando a nuestra piel, a nuestros huesos, a nuestra carne, a cada uno de nuestros músculos, de nuestros tendones, la sangre, los huesos, los órganos internos. Por cada parte de nuestro cuerpo que vaya pasando, va a ir relajando y distensionando. Entonces, imaginamos cómo esa luz verde relajante, distensionante, va ingresando en cada uno de los dedos de nuestro pie derecho, relajando, distensionando la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre todo nuestro pie, cómo lo relaja, cómo lo suelta, y empieza a subir por nuestra pierna, relajando, distensionando nuestra pierna, nuestra rodilla, nuestro muslo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre toda nuestra pierna derecha, cómo la relaja, cómo la distensiona.
y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre todo nuestro pie, por dentro, por fuera, cómo lo relaja, cómo lo suelta. Y sentimos cómo se distensiona todo nuestro pie izquierdo. Esa luz verde empieza a subir por nuestra pierna, relajando, distensionando. Sube a la rodilla, al muslo. Imaginamos cómo esa luz verde cubre toda nuestra pierna izquierda. Imaginamos cómo la relaja, cómo la distensiona. Y la soltamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar a nuestro tronco por la parte baja. Empieza a cubrir nuestros glúteos, el sexo, los órganos internos, la piel, los músculos, los tendones, los huesos, los órganos internos. Imaginamos cómo va cubriendo todo nuestro tronco. Vamos imaginando cómo va cubriendo cada órgano, cómo cada órgano se distensiona, cómo se suelta, cada hueso de nuestra columna, cada músculo de nuestra espalda, de nuestros glúteos, cómo se van distensionando nuestros hombros, el pecho, los huesos de la columna. Y soltamos todo nuestro tronco. Ahora esa luz verde empieza a bajar por nuestro brazo derecho. Va relajando, distensionando el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos de nuestra mano derecha. Imaginamos cómo esa luz verde suelta, distensiona, relaja todo nuestro brazo derecho y lo soltamos. Ahora esa luz verde empieza a bajar por nuestro brazo izquierdo, cubriendo todo el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la palma y dorso de la mano, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo esa luz verde relaja, distensiona, calma todo nuestro brazo izquierdo y lo soltamos. Ahora esa luz verde empieza a subir desde nuestro tronco por nuestro cuello, relajando, distensionando cada hueso de nuestro cuello, los músculos, los tendones, la piel, nuestra garganta. Empieza a ingresar a nuestra cabeza, relajando, distensionando cada músculo de la cara, de los pómulos, de la boca, los ojos, las orejas, la nariz, el entrecejo, la parte interna de nuestra boca, toda la mandíbula, la lengua, el cerebro, nuestro cuero cabelludo. Imaginamos cómo esa luz verde ha cubierto todo nuestro cuerpo, cómo lo relaja, cómo lo distensiona, cómo se suelta. Ahora le ordenamos con voz militar. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones.
Muy bien. Ahora vamos a escoger la recurrencia que queremos estudiar. Como les decía, pues cada uno puede elegir pues cuál recurrencia va a trabajar. Podemos anotarlo en nuestra libretica. Permítanme un momentito. Okay. Entonces vamos a escoger esa recurrencia, o sea, ¿qué es lo que queremos estudiar de eso que siempre se repite de un día a otro o eso que se ha repetido en esta existencia? La persona puede decir cada vez que hago un negocio me sale mal, allí hay una recurrencia. Cada vez que tengo pareja siempre la persona es adúltera, allí hay una recurrencia. Eh, Siempre con que tengo pareja, pues siempre discutimos mucho. Allí hay recurrencias, recurrencias de adulterio, recurrencias de gula, esos excesos en la comida también son recurrencias. Entonces cada uno va a elegir pues cuál va a ser la recurrencia que va a estudiar. En función de esa recurrencia, pues cada uno va a ir revisando los aspectos que vamos a ir eh, viendo. Entonces, el primer aspecto, vamos a revisar cómo estaba mi psicología antes de que se diera esta recurrencia. Acá en el ejemplo es un ejemplo de una situación de enamoramiento. Entonces, una persona, por ejemplo, cuando se le va a presentar una recurrencia de enamoramiento, generalmente antes de la recurrencia está en esta situación en su psicología donde empieza a sentirse sola, y si yo tuviera un compañerito, fuese más fácil. Eh, Veo a las amigas, a las compañeras que tienen su pareja, y entonces uno se siente así como que ay, yo también quisiera tener mi pareja. Entonces allí hay toda una situación de soledad que hay que revisar porque eso también es parte de la recurrencia. Que quisiera salir a hablar con alguien, que quisiera llamar a una amiga, porque no consigo a la persona correcta, esos aspectos de soledad, de tristeza, aspectos de autoconsideración, porque a mí siempre me pasa que no encuentro pareja y entonces la persona incluso a veces genera algún tipo de complejo donde se ve al espejo y dice, pero es que será que es que no tengo ningún tipo de atractivo y en realidad pues recordemos que las recurrencias no se dan en realidad por el aspecto físico. Muchas veces podemos llegar a creer que esas personas que son más agraciadas físicamente, pues, ay, sí, es que ellas sí se les facilita llegar a tener una relación porque son personas que son agradables físicamente. Sin embargo, pues si uno observa, pues hay personas pues que llegan a tener un aspecto físico que pudiera considerarse para el común de las personas, pues que no es muy agraciado y sin embargo pues llegan a tener relaciones estables. Entonces no sucede entonces de esa manera. Hay incluso personas que dicen respecto al adulterio, no, es que la mujer cuando tiene su pareja tiene que comportarse de esta manera o de aquella otra para que pueda conservar su pareja, porque si no, pues por eso es que causan que hay tantos divorcios, porque la persona no se conduce de esta o de aquella manera creyendo que tiene la fórmula perfecta para mantener a una pareja. Sin embargo, cuando la persona tiene recurrencias de adulterio, pues sí o sí tiene que cumplir, porque esos son compromisos por karma que se tienen y que no hay manera de trascender a menos que se tengan las herramientas. Entonces, esas recurrencias de adulterio, pues las va a tener. Y más bien esa parte de su personalidad, donde la persona pues vino a esta manifestación con muchos atributos físicos, donde pudiera cualquiera llegar a pensar, ay no, ella, pues, Dios sí la bendijo porque la hizo pues tan linda, tan bonita y no sé qué. Y resulta que muchas veces esos aspectos físicos
terminan siendo parte de la personalidad que hace falta que la persona tenga para que pueda gestar cada una de esas recurrencias de adulterio que le corresponde vivenciar en esta existencia por karma. Entonces, no es necesariamente por bonita que le va bien, no es necesariamente por bonita que llega a tener pareja, ni es necesariamente por bonita que no le van a adulterar su pareja, porque llegan a ver, pues como les decía, hombres o mujeres que llegan a ser, son muy simpáticos físicamente, son personas muy agradables, son muy atentos con su pareja y de todas maneras la pareja le adultera. Entonces, no es porque la persona sea mala o no sea mala, porque se comporte de esta o de aquella manera, sino que si tiene en su línea de la vida, pues pautados esos encuentros, porque los debe por karma, pues se van a dar sí o sí. Y como les decía, muchas veces ese aspecto de belleza física, pues es con lo que se ayuda al defecto psicológico o todo ese conglomerado de defectos psicológicos precisamente para que la persona cumpla esa recurrencia que tiene pautada en la existencia o esas recurrencias que tiene pautada en la existencia. Entonces, allí pues tenemos que observar en esa parte de cómo estaba nuestra psicología, todos esos sentimientos de agrado y de desagrado, porque recordemos que allí pues está todo ese sentimentalismo moviéndose, esos sentimientos de soledad, de que se siente uno tan mal, se siente mal con uno mismo, de creer que no tiene esos atributos como para llegar a atraer a una persona. Entonces, de esa manera se siente en ese antes cuando es una relación, una recurrencia de relación amorosa. Entonces hay que observar todo eso. Si es en una recurrencia sobre un negocio que bien se vaya a dar o no, o vaya a terminar en una estafa, pues también la persona está, que estoy tan mal económicamente, que cónchale, si tuviera un golpe de suerte, porque yo creo que los problemas que tengo con mi pareja son precisamente por lo mal que me va económicamente, o no atraigo a alguien porque no tengo dinero. Entonces, todos esos defectos psicológicos se están manifestando antes de que se dé esa recurrencia sobre ese negocio. O sea, todos esos yoes nos están llevando hacia que la recurrencia se dé, esa recurrencia de negocio. Si es una recurrencia, por ejemplo, de problemas con un hijo, con la pareja, con alguien en el trabajo, pues uno empieza, o sea, tiene desde aspectos donde tiene que revisar, pues desde cuándo está mordiendo esa relación con esa persona, si es del trabajo o con nuestro hijo, pues, o con nuestra pareja, o sea, desde cuándo estamos con esa situación que nos está generando el que siempre se dé una discusión. Entonces empezar a revisar. Ah, pues de repente nuestro hijo vino con una personalidad pues donde es muy arisco, y resulta que entonces en mi familia a mí me criaron que cuando uno decía ñe, pues el papá rápidamente pues ponía preparo, y no había quien alzara la voz, y entonces de esa manera pues entonces uno pretende hacerlo también con los hijos, pero entonces resulta que este hijo pues no hace como hacía uno, que uno se quedaba calladito, sino que este revira y allí pues entonces se genera la situación. Pues entonces empecemos a revisar desde lo más atrás que podamos conseguir, porque si es esa recurrencia donde uno está queriendo aplicar lo mismo que aplicaron con uno, pues allí están todos esos defectos psicológicos generando la recurrencia desde todo ese tiempo atrás. O sea, hay que empezar a eliminar desde allá atrás, o sea, todo eso, esos conceptos que tenemos de cómo se deben criar los hijos, porque de esa manera me criaron a mí me gritaban, me golpeaban, me encerraban, me esto o aquello, y de esa manera funcionó y por eso pretendo hacerlo con mi hijo. Pues tenemos que empezar a eliminar todos esos conceptos porque todo eso pues está ayudando a que la recurrencia se dé. Entonces, desde lo más atrás que podamos conseguir, allí tenemos que empezar a eliminar todos esos actores. Entonces, toda esa psicología que se mueve antes, cuando estamos en plena recurrencia, si es con esa discusión con el hijo, el familiar o el amigo o el compañero de trabajo, pues entonces incluso uno puede llegar a pensar, cuando es con una persona extraña, o sea, o del trabajo, uno dice, pero es que desde que yo conocí a esa persona me cae mal.
O sea, es que no la soporto, es que no sé, tiene algo, esa forma en que habla, esa forma en que me mira, esa forma en que esto o aquello. Eso que está percibiendo uno son esos defectos psicológicos que telepáticamente se están comunicando y que están condicionando el que esa situación se vaya gestando para que termine dándose la recurrencia. Entonces, todo eso tenemos que observarlo para eliminarlo en ese antes de que se diera la recurrencia. Entonces, cada uno va a revisar en su recurrencia, pues, cuáles fueron esos aspectos antes para entonces llegar a eliminar todos esos actores. Recordemos que podemos ir anotando y en la medida en que vamos, o sea, podemos hacer una lista y después empezamos, Madre Divina, elimíname este yo, este yo, este yo, este yo, este yo. Por acá dice, no pueden ser dos recurrencias a la vez, tiene que ser una por una. Pues en realidad uno puede estudiar varias situaciones, pero de una misma recurrencia. No podemos estudiar, Antonello, dos recurrencias a la vez, porque cada recurrencia tiene miles de detalles. Y entonces si nos ponemos con dos recurrencias, pues se nos va a enredar el papagayo. Es mejor cuando agarramos una específicamente y entonces tratamos de buscarle toda la estructura esa, porque cada una tiene una estructura bastante grande. Porque entonces imagínate, si empieza uno a buscar desde cuándo inició eso que me lleva a que ante una situación como esta siempre me comporto de la misma manera, pues vamos a buscar generalmente pues desde que éramos niños. Y allí donde se generaron esos conceptos cuando éramos niños, pues desde allí tenemos que empezar a eliminar. Entonces empezamos es por cada una. Incluso cuando se trata de parejas, parejas que hemos tenido anteriormente, pues también tenemos que trabajar una a una, porque en cada una de esas relaciones que hemos tenido, en cada una se movieron, o sea, aunque se haya movido, por ejemplo, el yo de los celos, en cada una de las situaciones, el yo del adulterio, en cada una de las situaciones, pues de igual manera, la forma en que se gestó en cada situación, pues tuvo aspectos muy particulares. Entonces, es ir trabajando en cada una de las relaciones que se tuvo esos aspectos que se dieron. Entonces, uno lo puede incluso ir anotando en cada uno de esos actores o puede uno hacer como un relato, que muchas veces pues a mí también me sirve hacerlo como un relato donde yo digo, pasaba esto de esta manera, así asado y no sé qué, y después empiezo a ver, ah, mira, esto pasaba por este yo, esto por este yo, y empiezo entonces a anotarle pues cada uno de los defectos psicológicos que voy autoobservando. Entonces, cada uno, recordemos que la meditación reflexiva no es completamente rígida, o sea, cada uno va viendo cómo estructura su yo, o sea, cómo le logra ver cada uno de los detalles a ese yo, o sea, cómo piensa ese yo, qué siente ese yo. Recordemos que un yo es una persona que piensa, siente, tiene sensaciones, tiene gestos en el cuerpo, se conduce de una manera, se expresa de una manera, porque uno no habla de igual manera cuando está bravo que cuando está haciendo un negocio o que cuando está en una situación de enamoramiento. Entonces, cada yo tiene su forma de hablar y todo, de pensar, de sentir, y todo eso pues tenemos que irlo observando en cada situación particular. Entonces, revisemos pues cómo estaba nuestra psicología antes de que se diera la recurrencia. Entonces vamos a dar 3 minuticos para que no se nos alargue mucho la práctica, porque recordemos de todas maneras que cada uno, después que termine la práctica, incluso puede volver a revisar y entonces empezar a buscar, mira, aquí le vi muchos más aspectos, en este otro aspecto todavía le consigo muchos más defectos, y de esa manera pues podemos ir desarticulando ese yo de esa recurrencia que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a poner el temporizador por 4 minuticos. Y vamos a revisar entonces cómo estaba mi psicología antes de que se diera esta recurrencia.
Muy bien, muy bien. Vamos a pasar ahora a qué yoes se manifestaron cuando inició la recurrencia. Entonces, allí vamos a ver, pues cada uno, si es en aspectos de enamoramiento, pues vamos a ver que se siente toda aquella emocionalidad donde la persona pues puede sentir que es amor a primera vista, esa atracción, es que la forma en que me ve, es que cuando me ve siento que se me mueve hasta el piso. Y yo veo que eso no lo había sentido nunca con nadie, ese nerviosismo, eso que me palpita el corazón cada vez que lo veo, y me mira y no sé, como que se me bajan las medias, y entonces siempre quiero estar con esa persona y me siento tan bien con esa persona, siento que está allí para mí, tan dispuesto. Entonces empieza a sentirse como esa curiosidad y la persona incluso llega a imaginar, a tener procesos de lascivia, donde puede incluso ponerse a imaginar, ay, porque si nosotros, si tuviéramos algo, si de repente pasara esto o aquello. O sea, la mujer que es mucho más emocional, pues va a imaginar procesos de romanticismo. El hombre que es un poco más instintivo, pues va a imaginarse, pues teniendo ya relaciones sexuales con la persona. Entonces, todo eso tenemos que aprender a observarlo e ir eliminando, pues, todos esos efectos psicológicos que nos fueron llevando hacia esa recurrencia. Entonces, en ese inicio se mueve es como que todo ese proceso que está gestándose para que se dé. Entonces, allí es como que esa intriga, ese que te digo, eso que me dijo, esa forma en que nos ponemos y, ay, si voy a salir no vaya a ser que lo vea, entonces la persona se arregla más. Todo eso tiene que ver y está gestando el que la recurrencia se dé. Si es en un negocio, pues entonces ya uno está viendo que empezó a preguntarle a otras personas qué saben de este negocio, empezó uno a buscar en internet, sí, es que yo he visto que hay personas con este tipo de negocio han prosperado, les ha ido muy bien, bueno, ¿por qué no me va a pasar a mí también? No, yo me tengo que de todas con este negocio. Y entonces allí se empieza a mover toda esa emocionalidad también hacia ese tipo de negocio. Si es con una persona que nos cae mal o un aspecto de ira, pues empieza toda esa parte de cuando uno trata, empieza a hablar con la persona y esa persona me cae mal porque es que no sé qué tiene ella, es que no lo tolero, es que hay algo en esa persona que no, y viste que cuando yo dije tal cosa, la persona respondió esto, es que eso fue seguramente porque es que le caigo mal, algo tiene esa persona. Eso, yo no sé si es que yo la conocí en algún momento y siempre está como que algo allí y es porque se está gestando hacia que se dé la recurrencia. Entonces, todos esos aspectos que se van presentando hacia el inicio de la recurrencia se van dando hasta que llega el punto donde pues ya me dijo y le dije y entonces y ahí se dio el conflicto. Entonces, pero nunca sucede de que hoy nos hablamos y mañana discutimos, muy difícilmente. O sea, siempre hay esa telepatía entre los defectos psicológicos hasta que llega a darse la recurrencia. Entonces, observemos pues todos esos yoes que se manifestaron en ese inicio de la recurrencia. Entonces, todo eso también tenemos que aprender a observarlo e irlo eliminando.
Bien. Ahora vamos a pasar a observar qué yoes se manifestaron durante la recurrencia. Allí pues tenemos que revisar los aspectos que se dieron durante la recurrencia. Acá por lo menos vemos que cuando es una recurrencia de una relación amorosa, pues hay varios aspectos y en cada aspecto hay que revisar pues cuáles fueron los efectos psicológicos. Entonces, si es una recurrencia de una relación amorosa, pues vemos que hay un aspecto de conquista, donde allí pues se dieron esos yoes de enamoramiento, donde se hablaron, se dijeron, se provocaron todas esas formas de expresión que se tuvieron con la persona, que se le dijeron algunas mentiritas de repente porque para caer mejor o para que la persona sintiera que uno era más apetecible de alguna manera. Entonces, todos esos detalles que se movieron en esa parte de la conquista, pues hay que irlas revisando y eliminarlas. Toda la parte del enamoramiento, la compañía, la protección que se sintió, esa forma de mostrarnos donde la persona entonces se arregla más, se acomoda más, se baña más, se arregla el cabello, la ropa. Entonces todo eso, esa picardía que se dio entre las dos personas, el apego, los celos, el sufrimiento, todos aquellos procesos de que si me llama, que si no me llama, que si la espero, que si no la espero, que cómo es posible que hoy no nos vimos, que me llamaste, que no me llamaste, todos esos son detalles de esa parte del enamoramiento. En el aspecto de la fornicación, pues entonces hay que revisar pues cómo se movió todo el deseo, toda la lascivia que se movió precisamente para activar el deseo hacia la fornicación. Cuando se dio la fornicación, entonces hay que revisar los aspectos del orgasmo, de la eyaculación, todo lo que se movió a nivel de sensaciones, porque recordemos que a nivel de las sensaciones pues se mueve todo nuestro cuerpo cuando hay una fornicación. A nivel instintivo, sobre todo en el hombre, llegan a haber muchísimas sensaciones porque se activa el aparato sexual y eso genera sensaciones a nivel de todo el cuerpo. Cuando se está en esa parte del enamoramiento, pues incluso en la mujer también se mueven muchos aspectos instintivos, donde todas esas sensaciones, esas maripositas en el estómago, ay, toda esa sensación de que qué rico, tan lindo, tan especial que es él. Y entonces se siente uno todo regocijado. Todas esas sensaciones, todo eso hay que trabajarlo y eliminarlo. eh, Cuando ya en plena recurrencia, donde ya se llegó a la expulsión de la energía, pues entonces, o sea, donde ya se llegó a la eyaculación y al orgasmo, pues hay que revisar pues todas las, eh, digamos, las distintas formas de fornicación que se tuvieron con la persona, si hubo sexo oral, sexo anal, masturbación en solitario o si hubo masturbación colaborada con la pareja. O sea, todo lo que se haya movido allí, cada uno de esos aspectos hay que revisarlo. En el aspecto de la convivencia, todas las discusiones, cuando hubo esos aspectos donde sí nos complacíamos, pues entonces todos esos agrados, todos los desagrados, cuando hubo pleitos, entonces pleitos y hubo separaciones, entonces en esas separaciones hubo reconciliaciones. Eh, de allí pasa entonces a la parte de si hubo embarazos o no los hubo, si se utilizaron métodos anticonceptivos, todo eso hay que revisarlo, esas preferencias sexuales que se tenían, esos apegos, los hijos, la lujuria que se movió hacia los hijos, todo eso habría que revisarlo. Sin embargo, pues en algo tan corto como hoy, pues vamos a revisar durante 5 minutos y recordemos que después que termine la conferencia, perdón, la práctica, pues cada uno puede buscar todos los aspectos donde pueda revisar cada vez más esta recurrencia. Entonces vamos a ver que ellos se manifestaron justo durante la recurrencia. Si es en el aspecto, por ejemplo, del negocio, pues entonces allí estábamos con esa
euforia porque sí, este es el negocio y entonces estábamos con esas situaciones de preocupación, esas situaciones de angustia, de nervios, comentando por aquí, comentando por allá, toda a nivel instintivo también. La avaricia, los negocios también mueve el instinto porque produce esas sensaciones en el cuerpo donde uno está así, ahorita sí, este es el negocio, vamos, y allí está eferveciendo todo ese cuerpo y todo eso tenemos que irlo observando para ir eliminando pues todas esas sensaciones. Si es una rabia a nivel del instinto, pues también se mueve muchísimo con la ira, porque la ira de hecho pues genera una efervescencia desagradable en el cuerpo que activa muchísimas larvas. Entonces eso hay que aprender a observarlo, o sea, uno está como que refunfuñando por dentro y todo eso que se está moviendo allí en eso que uno está porque que cómo es posible que me dijo esto y entonces, ¿qué voy a hacer para ver cómo me desquito para que no vuelva a hacerme esto o me le voy a hacer indiferente ahora por esto y por aquello? O sea, todo eso que se está moviendo internamente pues está generando el que se muevan muchas sensaciones a nivel instintivo y eso también pues hay que trabajar para eliminarlo. Entonces, en cada uno, o sea, cada uno va a revisar eh, en la recurrencia que estemos trabajando, pues vamos a ir revisando la mayor cantidad de aspectos que veamos y recordemos pues ir pidiendo muerte o vamos a ir anotando, anotando, anotando y una vez que terminemos la práctica, pues cada uno retoma su estudio a ver si consigue pues más detalles y una vez que consiga todos los detalles, pues empieza a pedir muerte a este, a este, a este, o sea, en la medida en que vaya comprendiendo, o sea, cómo ese yo se posicionó de mi máquina y me hizo conducirme de esta o de aquella manera. Entonces, vamos a revisar, pues esos yoes que se manifestaron durante la recurrencia. Vamos a dar, serán unos 6 minuticos para ir revisando esos aspectos durante la recurrencia.
Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a revisar cuáles fueron los efectos que llevaron a terminar la recurrencia. Entonces vamos a ver esos aspectos cuando es una relación de pareja. Es hasta ese momento en que se termina la relación de pareja. O sea, ¿qué llevó a que se terminara la relación de pareja? Entonces allí vimos que se presentaron defectos psicológicos de repente de hastío, donde en principio pues había muchas discusiones, pero esas discusiones generaron gritos, maltratos, desprecios, odio, resentimiento, venganza, desconfianza, celos, ira, eh, aspectos de aburrimiento y de rutina, pues también nos llevan a que en algún momento pues se dé ese punto donde termina la recurrencia. O sea, esos aspectos donde ya está por terminar la recurrencia, ahí empieza a generarse con más fuerza todo ese hastío, toda esa insensibilidad, donde ya no me importa lo que te pase, donde ya no siento absolutamente nada, donde ya, o sea, es que hasta aquí lo soporté. O sea, y uno a veces piensa como que es que estoy superando esto. No, no es que estoy superándolo, es que está llegando el final de la recurrencia y por eso se está generando todos esos efectos psicológicos que van a llevar al final de la recurrencia. O sea, cuando ya terminamos de pagar ese karma y entonces se llega al punto donde ya allí culmina la recurrencia y se termina la relación. Entonces, también se llega, o sea, ya yendo a ese punto donde tiene que terminar la recurrencia, pues entonces llega a haber adulterio. Incluso la persona puede llegar a sentir, o sea, la persona afectada, pues que, ah, no, entonces como me adulteró, pues entonces yo también voy a adulterar. Llegan entonces a desarrollarse esos defectos psicológicos de la prostitución, donde la persona pues empieza a tener sexo pues con una y otra persona, pues allí vamos a revisar pues todos esos aspectos. Todo eso fue lo que llevó a terminar la recurrencia.
Y entonces pues vamos a ir revisando cada uno de estos aspectos y a trabajarlos para eliminarlos, o sea, llegar a comprenderlos. En ese punto donde el negocio que se dio o que no se dio, si el negocio se dio y todo fue muy bien, excelente, maravilloso, nos sentimos que hicimos y no hicimos, pero ese tipo, ese negocio en algún momento pues tuvo algún problema o se llegó al punto del fracaso en el negocio o fue una estafa o nos robaron o sencillamente pues el negocio se dio y funcionó, pero en algún momento, porque como toda recurrencia en algún momento termina, pues en algún momento ese negocio pues declinó, o sea, dejó de dar frutos y sencillamente pues llegó a la quiebra. O si sencillamente en el mismo momento en que se dio la recurrencia era con que se diera el negocio y se pasara por un proceso de estafa, pues entonces vamos a ver pues todos esos yoes frustrados, ese dolor que se generó, ese dolor por la pérdida del dinero, ese sentimiento de fracaso, o sea, todo lo que se haya movido allí, vamos a revisarlo. Si es una discusión o problemas de ira con la pareja o con algún hijo o con alguna persona, pues entonces vamos a ver cómo se termina ese proceso de recurrencia, donde entonces una vez que se da el proceso de discusión, de ira, donde nos decimos, nos gritamos y no sé qué, también llega un momento donde pasa al dolor, donde entonces la persona empieza a sentir sentimiento de culpa, no debí haberlo gritado tanto, ay, es que no me controlé, no es que ese muchacho no es posible, no va a haber forma de acomodarlo, empiezan esos yoes de tristeza, de angustia, empiezan a haber proyecciones donde uno dice de repente pues el muchacho va a terminar de repente cayendo en malos pasos y empieza esa mente a proyectar, puede parar en las drogas, puede terminar en una situación de calle o terminando juntándose con personas de malos oficios. Entonces, todo eso tenemos que revisarlo porque todo eso pues son yoes que se están moviendo hacia el punto donde se termina la recurrencia, o sea, esa recurrencia o sea, revisando la recurrencia en ese punto corto donde es una discusión, o sea, discutimos hoy y se da todo ese proceso, o sea, nos gritamos, nos decimos, nos molestamos y llega ese punto donde la mamá preocupada está triste o el papá y llora y se angustia y se desespera. Todo eso tenemos que revisarlo también porque todo eso hace parte también de la recurrencia. Entonces, vamos a pasar a revisar entonces esos aspectos que llevaron a terminar la recurrencia. Y vamos, por supuesto, a ir pidiendo muerte a cada uno de esos aspectos. Vamos a dar los 5 minuticos.
Bien, bueno, ahora vamos a revisar el último aspecto, pues, de cómo estaba mi psicología después de la recurrencia. Entonces, si es el de la relación, pues entonces ya la persona empieza a tener comentarios como que no vuelva a confiar en nadie, porque todos los hombres son unos muérganos, que más vale estar sola, que voy a hacer lo mismo que me hicieron de ahora en adelante. Empiezan esos aspectos de feminismo o de machismo, dependiendo pues si es hombre o es mujer, esos yoes de prostitución donde entonces la mujer dice, o sea, si es mujer, entonces dice, pues yo voy a hacer como hacen ellos, así tan libremente, pues porque si ellos sienten uno también, si ellos no son capaces de ser fieles, pues yo tampoco voy a ser fiel y todo ese tipo de conceptos que se generan, la mujer empieza incluso a asumir conceptos de empoderamiento donde entonces se convierte en una activista feminista, donde empieza a buscar maneras de fortalecer su cuerpo físicamente, o sea, de volverse más atractiva físicamente, puede llegar a hacerse cambios de cabello, de hacer ejercicios, de operarse, incluso hacerse modificaciones en el cuerpo, alterar su cuerpo por llegar a ese punto de sentirse mejor que el sexo opuesto, llegar a aspectos de intelectualismo, donde la persona entonces quiere empoderarse, yo voy a ser profesional y voy a tener dinero porque yo no voy a tener que ver con nadie, que quiero hacer como hacen ellos, que los cojo así de Tim Marín de dos pingües y no tengo que ver si se enamoran o no se enamoran, porque el que se enamora pierde. Y todos esos son conceptos que generan yo después que se llega a un aspecto de decepción amorosa. Entonces todo eso hay que revisarlo también porque eso lo que crea es un círculo vicioso donde la persona pues siempre vuelve a llegar a atraer el mismo tipo de recurrencia. Porque recordemos que así como es adentro es afuera, o sea, lo que uno está manifestando internamente pues también lo va a exteriorizar. Y entonces recordemos que la recurrencia viene con las consecuencias de que el defecto pues vuelve entonces a afianzarse o a manifestarse con más fuerza porque al nosotros alimentarlo, pues lo que estamos haciendo es que le estamos dando más poder al yo. Entonces todo eso también tenemos que aprender a observarlo para eliminarlo. Si es en un aspecto de un negocio en que nos ha ido mal, entonces la persona dice, es que no se puede confiar en nadie, es que todos son una cuerda de ladrones, es que todo el mundo es un interesado, es que ya no existen amigos, es que ya no hay gente honesta, es que no puedo confiar en absolutamente nadie, es que no puedo confiar ni siquiera en alguien de la familia. Se crean todos esos aspectos que entonces la persona lo que hace es que fortalece esos yoes ladrones dentro de sí mismo, que lo van a llevar entonces a que pues ese yo se alimente y se manifieste ahora con más fuerza, donde pues va a generar pues aspectos más fuertes de karma y recurrencias más fuertes, porque como les decía, también en el caso de las relaciones sexuales, o sea, de las relaciones amorosas, pues también en la medida en que alimentamos un yo, lo estamos fortaleciendo. Entonces hay que revisar esos aspectos. En el aspecto de la ira, de los gritos, los dimes y diretes con la familia, con la pareja, con el hijo, pues en la medida en que se tienen esas discusiones, esos gritos, todas esas situaciones recurrentes de problemas de ira en la familia, pues después queda esa psicología donde es que no, no es posible, no, o sea, el padre por lo menos, o sea, el padre o la madre, no es que no podemos dejarnos pisar por el hijo, es que él tiene que entrar en cintura de alguna manera, es que no, porque es que el hijo de fulana después se le echó a perder fue precisamente por eso. Entonces uno llega a crear conceptos muy rígidos que hacen es que la recurrencia vuelva nuevamente, porque así como nuestros yoes se ponen predispuestos, los yoes de la otra persona también. Entonces ya el hijo también está, no es que mis papás son unos intolerantes que creen que me van a gobernar, no, no me va a gobernar. Entonces se están aún
O sea, se siguen comunicando telepáticamente y siguen gestando las siguientes recurrencias, donde cada vez esos gritos van a ser más fuertes, esos pleitos van a ser más fuertes, y mientras el yo consiga el otro actor del otro lado, o sea, el actor en la otra persona, pues se van a seguir dando las recurrencias. Entonces es eliminar pues todos esos yoes que también quedan después de la recurrencia, donde uno queda pensando es hubiese hecho esto, le hubiese dicho tal cosa, le hubiese escondido el dinero, o le hubiese dicho esta mentira, o hubiese, o sea, uno buscando como maneras de manipular, y en realidad pues lo que está es manifestando pues todos los yoes que van, que están desde ahora mismo gestando la próxima recurrencia de ira. Entonces es llegar a comprender pues que todo eso que se presenta en nuestra psicología después de la recurrencia, todos esos yoes que están refunfuñando por ese inconveniente, todos esos yoes que están resentidos, todos esos yoes del orgullo herido, todos esos yoes de dolor, todos esos yoes de autoconsideración, que cómo es posible, es que me grita, yo soy su mamá, no es posible. O sea, todos esos yoes hay que eliminarlos de manera que no estén los actores que estén gestando la siguiente recurrencia de ira. Entonces vamos a revisar en nuestra psicología, pues, cómo estaba nuestra psicología después de la recurrencia. Entonces vamos a dar esos próximos 5 minuticos para revisar entonces estos aspectos de cómo estaba nuestra psicología después de la recurrencia.
Bien, bueno, hasta acá la práctica. Allí pues hemos revisado la recurrencia antes, durante y después. Sin embargo, recordemos pues que cada uno puede, eh, ya luego que termine la práctica, que ya la estamos terminando, pues revisar pues en cuál de estos aspectos pues consigue más detalles, porque recordemos que en la medida en que eliminemos más detalles, pues vamos desarticulando de una forma más fuerte esta recurrencia. Eh, y de esa manera, pues, cuando uno trabaja este tipo de recurrencia, o sea, si es de una recurrencia de enamoramiento, pues entonces esa recurrencia que muchas veces nos los muestran astralmente, que viene una recurrencia de enamoramiento o una recurrencia si ya tenemos pareja de adulterio, pues entonces cuando empezamos a trabajar recurrencias de este tipo, pues ya vamos comprendiendo cómo se estructura la recurrencia. Por ejemplo, si nosotros estudiamos, eh, vuelvo a repetir, una recurrencia de adulterio, y vemos que allí se manifiesta esos yoes que se justifican, esos yoes que dicen, no, es que la pareja no me está tratando bien, no, es que ya me estaba sintiendo solo o sola, aspectos donde uno ve que la pareja ha cambiado o que no me colabora o que ya no me trata igual que en principio de la relación. Entonces uno empieza a comprender cómo el yo se estructura y ya cuando viene una recurrencia, ay Dios mío, se me va a apagar la computadora. Y ya cuando viene a presentarse la recurrencia que nos han mostrado a través del astral, pues ya como uno ha comprendido o ya comprende por qué ha estudiado el yo, pues entonces cuando se presenta, pues ya estamos atentos. Disculpen, es que casi se me apaga la computadora. Cuando la recurrencia se presenta, pues ya estamos atentos porque ya hemos trabajado este tipo de recurrencia. Entonces ya más o menos conocemos cómo es la estructura de este yo. Entonces ya empezamos a ver esos actores que se están queriendo presentar, empezamos a ver esa telepatía, empezamos a ver que empiezan a surgir inconvenientes con nuestra pareja. Entonces ya empezamos como que a observarnos, a autoobservarnos y empezamos a ver esos detalles donde se está moviendo esa tirantez con la pareja, donde entonces conocemos a una persona y ya uno empieza a ver como que esos agrados hacia esa persona. Entonces ya uno empieza a comprender porque ya ha estudiado este tipo de recurrencia. Entonces eso nos da una ventaja porque ya vamos percibiendo esa estructura del yo a que cuando uno no ha estudiado una recurrencia de enamoramiento o no ha estudiado una recurrencia de adulterio, pues le llega la recurrencia y sencillamente pues no la soporta, o sea, cae redondito en la recurrencia porque no observa, o sea, como no ha observado en detalle cómo se gesta la recurrencia, cómo se siente en todo el cuerpo, cómo nos mueve toda la emoción, cómo nos mueve a nivel de la mente, todas esas justificaciones, esas proyecciones, esa lascivia que se genera cuando es un proceso de enamoramiento de adulterio. Entonces no llegamos a comprender porque o sea, es todos esos detalles bombardeándonos de una vez. A que si uno lo ha trabajado, pues ya uno le resta fuerza porque ya uno conoce al yo, ya uno ha eliminado buena parte de esas manifestaciones del yo en uno y cuando se presenta, pues entonces ya uno comprende pues cada situación que se va presentando y va trabajando ya es en eliminar lo adicional que se va presentando. Entonces es aprender pues a trabajar cada una de las recurrencias, eh, ir comprendiendo cómo se gestan para que, como les decía, cuando nos muestren en el astral que nos viene una recurrencia, pues ya estemos entonces atentos a todo aquello que se mueve antes, que se mueve durante, que se mueve después, de manera que, como les decía, pues lo que no hayamos trabajado cuando hicimos este tipo de estudios, pues ya cuando se presenta vamos viendo, ah, mira, este aspecto no lo vi, vamos a eliminarlo, ah, este otro aspecto no lo había visto, vamos a eliminarlo, pero como les decía, pues ya es más leve porque ya le hemos restado fuerza porque ya comprendemos pues cómo se estructura el yo.
y ya hemos eliminado buena parte de este tipo de detalles. Entonces, bueno, es hasta acá la práctica. Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta. Bueno, por acá no veo preguntas. Mañana tenemos conferencias de fase A. Si mal no recuerdo, creo que nos corresponde ver drogas y alcohol, que son unos defectos psicológicos bastante fuertes. Cuando en las conferencias vemos defectos psicológicos, es bastante importante que lleguemos a comprender cómo esos defectos psicológicos se manifiestan en nosotros, porque una persona pudiera incluso ser astemia y creer que porque es astemia pues no manifiesta, o sea, no tiene estos defectos psicológicos, pero vamos a observar cuando veamos la conferencia drogas y alcohol, pues vamos a ver cómo todos esos defectos psicológicos, incluyendo drogas y alcohol, pues se alimentan a través de nuestra máquina humana en distintos aspectos que mientras no estudiamos el yo, pues no llegamos a comprender, no llegamos a trabajar y mientras tanto pues estamos alimentando esos yoes de drogas y alcohol. Y pues para nosotros adelantar en nuestro trabajo de desarrollar nuestra conciencia, en nuestro trabajo de autorrealización, pues debemos trabajar estos defectos psicológicos para poder, digamos, progresar, no llegar a estancarnos, porque estos defectos psicológicos pues son tan fuertes que en algún momento pues podemos haberlos estado alimentando hasta que llega el punto pues donde nos llevan a cometer el error. Entonces, bueno, dejándolos con la invitación para esa conferencia de mañana, día lunes, eh, viendo pues que no hay preguntas, bueno, agradeciéndole a todos los que participaron en la práctica del día de hoy y como siempre pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche y un feliz astral, mucha fuerza para todos, hasta la próxima.